¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en este vídeo atentos porque os vamos a contar sobre todo el partido de Carlito contra Sinner, pero unos datos que os van a sorprender bastante, así que no lo perdáis. Empezamos. Pues yo creo que desde hace un tiempecito ya es el mejor partido que se puede ver en el mundo del tenis, ¿no? Es un partido que se está haciendo un clásico y en el que va a haber un head to head pues de 50 a 60 enfrentamientos y que las lesiones respetan a los dos, ¿no? Y como os digo, es el mejor partido que se puede ver hoy en día por la velocidad, por- de bola, tanto de velocidad de bola como de velocidad de desplazamiento y de espectáculo, ¿no? Porque tiene los dos un talento espectacular. El partido empezó bien Carlito, rompió el saque de Sinner, pero es muchas veces lo que le pasa cuando tiene saque para rematar el set, no lo termina de rematar, no termina de hacer un buen juego, se precipita, quiere ganar los puntos rápidos y bueno, pues al final me hizo contra break Sinner y, y ganó en el tiebreak, ¿no? Tuvo varias bolas de break, incluso tuvo una bola de set, Carlito, y, y me estaba recordando un poco a ese partido contra Djokovic en los Juegos Olímpicos, de tener bolas de break y no saber aprovecharlas, al final pierde el primer set y digo, a lo mejor a ver si le cuesta mentalmente a Carlito esto, pero, pero no. La verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien. No sé si es que está mentalmente más fresco o que ha aprendido de aquello. Pero bueno, y aún así en el segundo set también tuvo varias bolas de break que no pudo convertir, ¿no? Me parece que hasta que ganó el segundo set, que fue 6-4, me parece que hasta ahí tuvo 9 bolas de break perdidas. O sea, tuvo 9 bolas de break y Sinner, que entre que jugó bastante bien, y Carlito, que tiraba algún que otro resto fuera, alguna que otra bola que no supo jugar bien, pues se le estaba haciendo cuesta arriba y digo, verás que al final. Y bueno, ahí en el tercero ya había cogido Carlitos una velocidad crucero que estaba jugando a un nivel increíble. Y cuando juega Carlitos a un nivel increíble que le entra todo, es imparable. O sea, es, por decirlo algo, es como Sabalenka cuando tiene la inspiración y es totalmente imparable. O sea, lo mismo está en la cresta de la ola, que muchas veces te tira 3 juegos porque no mete una bola. En el caso de Carlito es un poco de relajación también y de verse tan superior que muchas veces se juega bola innecesaria, ¿no? Hizo break muy pronto en el tercer set y iba en 3-1 y tuvo 15-40 con el saque de Sinner, que Sinner no sabía por dónde le estaban llegando las bolas. Estaba totalmente ido del partido y Carlitos no lo supo aprovechar. Es lo que tiene muchas veces que deja entrar a los rivales en el partido y parece ser que si Carlitos no está con el agua al cuello, no reacciona y no juega a su máximo nivel. Parece ser que tiene que estar al límite para jugar bien. Y eso le crea un desgaste, porque ahora, claro, ahora es joven y aunque ha tenido lesiones, pues bueno, está para lo que le echen. Pero eso a la larga, todo eso son kilómetros, todo eso son esfuerzos que te puedes ahorrar en los partidos y que Carlito no se los ahorra. Que puede terminar los partidos más fáciles y no los termina, ¿no? Entonces, como os digo, 3-1, 15-40, inexplicable y se relaja, pierde esa oportunidad y ¿qué es lo que pasa? Pues que Sinner al final le hace un break a Carlito en uno de esos saques que, en fin, que no juega bien ese juego, ¿no? O sea, que no es
que te gane el juego de saque con un 30-40, no. Que se lo gana en blanco o con un 15-40. O sea, claramente el hacer break, ¿no? Y son cosas que Carlito no se puede permitir. Tiene que tener un saque, esos juegos, esos puntos decisivos, esos puntos importantes, lo ha sabido jugar mucho mejor Sinner que Carlito, hasta que han llegado al tiebreak, que le ha pasado a Sinner lo contrario a lo que le está pasando a Carlito. Pues se pone Sinner 3-0 en el tiebreak, inexplicablemente le hace Carlitos 7 puntos seguidos y gana el tiebreak 7-3. Había una bola que yo creo que ha sido clave, que es el mejor punto para mí, ha sido el mejor punto del partido y que está saliendo en todos los highlights, que ha sido con el 3-1 en el tiebreak, sacando a Sinner y, y que hacen un punto espectacular que se lleva Carlito. Y yo creo que ahí se ha venido arriba Carlito, la inspiración de que empiezan a entrarle todas las bolas, Sinner se bloquea un poco y 7 puntos seguidos. Al final, en fin, son tan igualados que cualquiera de los dos puede ganar el partido. Pero yo voy a decir en qué es mejor Sinner para mí, no sé qué pensáis vosotros, y en qué es mejor Carlito, ¿no? Y enseguida voy a comentar unos datos que yo creo que van a impresionar un poco, ¿no? Porque muchas veces no se valora lo que está haciendo, lo que está haciendo Carlito. ¿En qué es mejor Sinner que Carlito Alcaraz? Yo creo que en la mentalidad y la concentración, yo creo que la tiene bastante mejor. En el saque son bastante parecidos. Creo que es más consistente de fondo Sinner, en los puntos de fondo, creo que es más consistente y un poco más sólido. De revés a revés es mejor Sinner. Y, y bueno, ¿en qué es mejor Carlito Alcaraz que Jannik Sinner? Pues como he comentado antes, en los saques son más o menos parecidos. Carlito tiene más talento que Sinner, tiene más facilidad de golpe, tiene más repertorio de golpe, se hace más cosas con la bola. Carlito es más rápido en los desplazamientos, es más potente y de derecha a derecha bastante mejor, ¿no? Carlito. De hecho a Sinner le ha tirado 200.000 saques a la derecha a Sinner, que ha fallado muchos restos de derecha o le ha dejado muchos restos de derecha fáciles a Carlito, ¿no? Eso es lo que intentaban hacer. Sinner jugar de revés a revés, Carlito jugar de derecha a derecha, abrirle a la derecha, intentar hacerle bolas cortas, de vez en cuando dejadas, subir a la red. Un juego, un juego más variado, cortadas de revés, que yo al principio de los juegos yo estaba echando de menos eso y al final le cortaba el ritmo Carlito jugando con el revés cortado, que le viene muy bien, porque Sinner se tiene que agachar. Es muy difícil pegar plano una bola cortada si está bien hecha, porque la tienes que levantar y esa bola te llega a la altura de la cintura y tú puedes incrementar la velocidad con ese golpe, ¿no? Si se la tira al revés, por ejemplo, pues Carlito le da tiempo para invertirse y dominar con la derecha. Y bueno, en el head to head, ya para terminar, están seis para Carlito y 4 para Sinner, ¿no? Y ya os digo, esto va a seguir porque esto va a ser una constante para mí. Ya he dicho en varios vídeos que van a dominar el circuito en los próximos años y se van a repartir muchos títulos, ¿no? Tienen 16 títulos los dos. Pero claro, Sinner con 2 años más y es un espectáculo, moverse por la pista. Pasa que, bueno, ya en las comparaciones, ese Nadal, Federer, Nadal, Djokovic, eran más consistentes, se veían
puntos espectaculares y de físico, de potencia, con más frecuencia, ¿no? Sinner y Carlito tienen de vez en cuando bajones. Son partidazos, o sea, verlos son partidazos, pero no los veo mejores que... Claro, le pegan más fuerte, creo que le pegan más fuerte, pero si os ponéis vídeos de hace 15 años, Nadal Federer, Nadal Djokovic, vais a ver la diferencia. Vamos, en mi opinión, yo sí la veo. Os voy a comentar los datos que os decía antes. Una comparativa de Carlito Alcaraz con Nadal a la misma edad. Fijaos, a la misma edad, Nadal tenía el 79,7% de partidos ganados. Carlito, el 79,6%. O sea, hay poquitos partidos ahí de diferencia, una décima, pero hay poquitos partidos de diferencia. Pero fijaos ahora, Grand Slam 4 tiene Carlito, y de los 4, o sea, ha llegado a 4 finales y ha ganado las 4, o sea, no ha perdido ninguna final. Tiene un 100% de efectividad. Y Nadal, con la misma edad, había ganado 3 Grand Slam. ¿Vale? Había llegado a 2 finales más, pero bueno, contamos los títulos y había ganado 3 Grand Slam Nadal. Master 1000, Carlito tiene 5 y Nadal tenía 9. En ATP 500, Carlitos 5, Nadal 7. ATP 250, Carlitos 2 y Nadal 4. Y Carlitos tenía una medalla de plata en los Juegos Olímpicos y Nadal todavía no. Así que yo creo que la comparativa no está nada mal. O sea, hay que valorar bastante lo que está haciendo Carlitos, aunque algunas veces nos ponga de los nervios con su juego, en fin, se va un poco mentalmente de la pista, pero es una bestialidad lo que está haciendo y veremos a ver si sigue en esta progresión, va a ser uno de los mejores de la historia, seguro, porque es que no vemos nada por detrás, de los que vengan por detrás, que es que, en fin, eso lo veremos a lo mejor en 3-4 años, que a ver si sale alguno, pero lo que hay ahora en el circuito, Sinner y Carlito repartiéndose todo. De hecho ya este año se le han repartido dos Grand Slam para cada uno. Y seguro que vamos a tener muchos más partidos Sinner Alcaraz. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que comentaremos el cuadro de Shanghái y lo que ha pasado con las chicas en el WTA 1000 de China también. Un abrazo, chao, 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 chao.